Hay alguien en quien todavía piensas, no porque quieras, sino porque la ira no pidió permiso para quedarse. Tal vez fue alguien que te falló, alguien que se fue sin explicación, alguien que siguió su vida como si lo que hubo entre ustedes no hubiera tenido ningún peso. Y tú sigues aquí, con la cuenta abierta, con el argumento preparado, con la versión de los hechos que nadie más va a escuchar. Eso no es justicia. Eso tiene un costo, y lo estás pagando tú. Código objetivo. Episodio de hoy. El costo oculto de seguir enojado con alguien a quien no le importas. La narrativa común sobre la ira dice esto. Tienes razón de estar enojado. Lo que hicieron estuvo mal. Tus sentimientos son válidos. Y tal vez todo eso sea cierto. Este episodio no va a discutir si tienes razón, porque esa no es la pregunta interesante. La pregunta interesante es esta. ¿A quién le está costando la ira? Piénsalo. La persona con quien estás enojado está en algún lugar ahora mismo, viviendo su vida, tomando decisiones, interactuando con otras personas. ¿Y tú? ¿En qué estás pensando? Eso es lo que nadie analiza. No es si la ira es justificada, sino a quién interrumpe. Porque la ira sostenida, la que dura días, la que dura meses, la que reaparece cuando estás solo, la que construye argumentos en la ducha, no interrumpe al que se fue, te interrumpe a ti. Hay algo que el cerebro hace con la ira, que muy pocas personas examinan. La ira activa. No en el sentido motivacional que te venden, en el sentido literal. Cuando estás enojado con alguien, tu sistema nervioso no distingue entre una amenaza presente y una amenaza recordada. Para el cerebro, pensar en la persona que te falló activa la misma respuesta que estar frente a ella. Cortisol, tensión muscular, alerta sostenida, procesamiento reducido en la corteza prefrontal, que es la parte que razona, planifica y toma decisiones. Cada vez que revisas la historia, cada vez que reconstruyes el argumento, cada vez que imaginas lo que deberías haberle dicho, tu cuerpo paga. Y la persona con quien estás enojado no experimenta nada de eso. Esto no es filosofía, es fisiología. La ira sostenida es una transferencia de energía, en una sola dirección. Tú produces, ellos no reciben. Es la forma más costosa de mantener una relación que ya terminó. Porque la relación sigue viva, pero solo vive dentro de ti. Ahora viene la parte que este tipo de video normalmente evita. Porque hasta ahora lo que hemos dicho es cómodo. La ira te daña, el otro sigue su vida, tú pagas el costo. Eso es verdad. Pero es solo la mitad. La otra mitad es esto. Tú también le has hecho eso a alguien. No tienes que buscarlo lejos. Hay alguien que estuvo enojado contigo, que construyó argumentos sobre lo que hiciste, que necesitaba que reconocieras algo, que tú ya habías dejado atrás. Y tú seguiste, sin darle mucho peso, no necesariamente con crueldad, pero con una indiferencia que, para esa persona, fue exactamente lo que estás viviendo tú ahora. Esto no se dice para producir culpa. Se dice para establecer algo más útil. La indiferencia de alguien hacia tu ira no es una anomalía moral. Es algo que ocurre, que tú has protagonizado, que todos han protagonizado. Y cuando lo entiendes desde adentro, cuando recuerdas que tú también has estado en el lugar del que no mira atrás, la ira pierde parte de su argumento. No toda, pero parte. Separemos algo importante. Este episodio no habla de la ira inmediata. La ira inmediata ante una traición, una pérdida,
una injusticia. Es una respuesta funcional. No es el problema. El problema es cuando la ira deja de ser una respuesta y se convierte en una residencia. Cuando ya no reaccionas a lo que pasó. Cuando ahora mantienes activamente una narrativa sobre lo que pasó. Esa narrativa requiere trabajo. Requiere que cada cierto tiempo vuelvas a los hechos, los ordenes, los valides, los presentes ante un tribunal interno que nunca va a dictar sentencia. ¿Por qué hace eso el cerebro? Porque la ira sin resolución se siente como una deuda pendiente. Y el cerebro es extraordinariamente bueno recordando deudas pendientes. Lo hace para protegerte, para que no olvides, para que no vuelvas a confiar en la fuente equivocada. El problema es que el mecanismo no tiene un interruptor de apagado automático. Si tú no intervienes, si no examinas activamente qué resolvería esa ira, el mecanismo sigue. Y lo que debía protegerte, empieza a contenerte. Aquí está el mecanismo que casi nadie nombra. La ira sostenida cumple una función. No es irracional, es estratégica, aunque no lo parezca. Cuando alguien a quien le asignaste valor te muestra que no le importas, eso no solo duele, eso produce una pregunta que el ego no quiere responder. ¿Por qué le di tanto peso a alguien que no me lo devolvería? Esa pregunta es incómoda, porque la respuesta señala hacia adentro, hacia cómo elegiste, hacia qué necesitabas de esa persona, hacia qué parte de tu autoevaluación dependía de cómo te veían. La ira evita esa pregunta. Mientras estás enojado con ellos, no tienes que examinarte a ti. La ira se convierte en un escudo, entre tú y una pregunta más profunda. Y aquí está lo más importante de este episodio. Si su indiferencia te desestabilizó, si semanas o meses después todavía vives en esa narrativa, la pregunta no es por qué no les importas. La pregunta es por qué que a ellos les importe. Era tan estructural para ti. Eso no es un juicio. Es la pregunta más útil que puedes hacerte. Porque si identificas qué necesitabas de ellos, validación, dirección, prueba de que eras suficiente. Ya sabes entonces qué tienes que construir internamente. No en ellos, en ti. Esto requiere precisión. Decir que la ira sostenida es una elección no es lo mismo que decir que lo que pasó estuvo bien. No es lo mismo. Pueden haber hecho algo objetivamente mal. Puede haber habido una traición real, una negligencia real, una indiferencia que no era accidental. Todo eso puede ser verdad. Y también puede que siga siendo tuya la decisión de continuar financiando la ira con tu atención. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ellos pueden haber fallado. Y tú puedes estar eligiendo quedarte en el fallo. No inconscientemente, no sin razón, pero eligiendo. Cada vez que reconstruyes el argumento, estás eligiendo volver. Cada vez que imaginas la conversación que nunca ocurrirá, estás eligiendo financiar algo que no tiene retorno. La responsabilidad aquí no es sobre el pasado, es sobre lo que haces ahora, con lo que ocurrió entonces. Y la pregunta específica es esta. ¿Qué necesitas que pase para cerrar esto? Porque si la respuesta es, necesito que reconozcan lo que hicieron. Necesito que se disculpen. Necesito que entiendan el daño. Y esa persona no va a hacer nada de eso. Entonces, has construido tu cierre sobre una condición que el otro controla. Y eso te deja esperando. Indefinidamente. Entonces, ¿qué haces? No te digas que no deberías sentir ira.
No finjas que no pasó. No te obligues a una reconciliación que no existe. Eso no es disciplina mental. Eso es supresión. Y la supresión no resuelve, acumula. Lo recomendable es hacer esto. Primero, nombra qué función está cumpliendo la ira, no qué la causó. ¿Qué está haciendo por ti ahora mismo? ¿Te protege de examinar una decisión que tomaste? ¿Te da sensación de agencia donde no tienes control? ¿Te mantiene conectado a algo que ya terminó porque soltar se siente como perder? Cuando sepas qué función cumple, puedes preguntarte si hay una forma menos costosa de cubrir esa función. Segundo, separa el cierre del otro. El cierre no requiere que el otro participe. El cierre es una posición interna, donde lo que ocurrió ya no necesita resolverse para que sigas. No significa que está bien lo que pasó. Significa que tu movimiento hacia adelante ya no está condicionado a su reconocimiento. Eso es más difícil que esperar la disculpa, pero es lo único que depende de ti. Tercero, identifica qué parte de ti pusiste en sus manos. Si su indiferencia tiene ese peso, si todavía interrumpe tu atención meses después, hay algo que necesitabas de ellos, que no te estabas dando a ti mismo. Eso no es una acusación. Es la información más útil que puedes extraer de algo que dolió. La pregunta no es, ¿por qué no les importé? La pregunta es, ¿qué necesitaba yo que me importara tanto? Y cuando puedas responder eso con precisión, sin dramatismo, sin juicio, ya sabes exactamente en qué trabajar. La ira sostenida no es lealtad a lo que pasó. Es una factura. Y cada día que pasa, la pagan tu atención, tu energía, tu capacidad de procesar lo que tienes enfrente. No la pagan ellos. Eso no significa perdonar. Eso no significa olvidar. Eso no significa que lo que ocurrió no importó. Significa reconocer quién está en la habitación cada vez que revisas la historia. Tú. Solo tú. Ellos ya salieron. La pregunta que queda no es qué deberían haber hecho. Es cuándo vas a salir tú.